y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien. Les habla el pastor José David Angulo desde la ciudad de Santiago de Chile. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una meditación teoterápica sobre la realidad actual del Evangelio. Creo que debemos comprender que estamos en tiempos difíciles para la predicación del Evangelio y cada día más es como que hay más obstáculos para poder predicar el Evangelio de una forma efectiva, que las personas realmente puedan comprender este mensaje sobrenatural del amor de Dios. Pero estas realidades que estamos viendo hoy, la frialdad espiritual, la apatía en las calles, incluso la incredulidad, tiene que ver no solo con un asunto del corazón de las personas y todas las consecuencias que la pandemia nos ha dejado dentro de nuestras iglesias, sino que también tiene mucho que ver con la forma en la que el Evangelio ha ido mutando y ha ido cambiando. Tristemente nos encontramos con muchas realidades que van tergiversando el sano evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que tenemos que entender entonces, familia, que en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que ya incluso en los tiempos del apóstol Pablo ocurrían circunstancias, ocurrían situaciones que llevaban a que el evangelio dado por los apóstoles, predicado por ellos, fuese cambiando y fuese siendo tergiversado. Pero ¿de dónde viene esta tergiversación del evangelio? Estas nuevas doctrinas, estos nuevos planteamientos que quieren desmeritar la obra de Cristo en la cruz, que quieren alejarnos de las enseñanzas dadas por los apóstoles. ¿Cómo es posible que llegamos a estas realidades que van causando frialdad? ¿Por qué hoy más que nunca nos encontramos que la forma en la que se predica el evangelio pareciese no ser tan efectiva como lo hacíamos hace unos años? Y todo esto, el apóstol Pablo también lo habla y lo expresa en la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a que vayamos rápidamente al libro de los Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6. Y nos encontramos que la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Notemos que desde los tiempos de la iglesia en Galacia ya encontrábamos que los mismos participantes de la iglesia estaban siendo desviados, ¿sí? Y esta desviación tiene muchas connotaciones, o muchas cosas que debemos analizar dentro de este contexto. Quiero que nos detengamos por un momento a analizar lo que dice el versículo 7. Fíjense, dice Gálatas capítulo 1, verso 7. No que haya otro, ¿sí? Dice, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Démonos cuenta cómo el mismo apóstol Pablo nos habla de que no hay otro evangelio, que no hay una enseñanza diferente a la enseñanza planteada por los apóstoles en la palabra de Dios. Y esto ya es muy diciente. Esto nos da un parámetro que debemos estar dispuestos a comprender o a obedecer. Vamos a notar entonces en este mismo punto que dice el versículo 8, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. El versículo 8 nos deja un claro mensaje de algo que muy posiblemente puede estar ocurriendo en la iglesia de hoy. Fijémonos que en el versículo 8 el apóstol Pablo habla muy claramente, dice que aún nosotros. ¿Y a quién se refiere cuando estamos nosotros? Cuando habla de nosotros en plural, se refiere al apóstol Pablo, y todos sus discípulos, aquellos que hacían parte de las iglesias y que él iba delegando para que fuesen
llevando el evangelio en las iglesias que él iba estableciendo. Démonos cuenta entonces que esa palabra nosotros incluye a todas aquellas personas que han sido formadas y que ejercen de una u otra forma el liderazgo. Y en nuestro caso, pudiésemos hablar de los diferentes tipos de liderazgo que podemos tener al interior de las iglesias. Llámese director ministerial, director de una zona o director paulino o, ¿por qué no?, pastor a tiempo completo. Pero es en esos que están en el liderazgo de la iglesia donde Pablo hace un llamado. Dice, si aún nosotros, o sea, existe la posibilidad, y Pablo lo sabía, de que aún sus discípulos, sus propios discípulos, fuesen desviados a un evangelio distinto, fuesen desviados a una corriente doctrinal diferente. Y es que esto es justamente el peligro que hoy en día vemos. Tal vez antes, hace unos años, no era un peligro tan latente porque no había tanto acceso a la información. Era muy difícil poder escuchar a otro predicador o a otros predicadores o escuchar enseñanzas de otras denominaciones. No era algo muy común, a no ser que pudieses tener acceso a este tipo de predicaciones a través de CDs o a través de cassettes, o porque fueras o alguien te invitase a otra congregación. Y es entonces cuando tú pudieses tener una perspectiva diferente, ¿ya?, de lo que es el evangelio que te han predicado en tu iglesia o en tu congregación o en nuestra congregación. Pero cuando nosotros vamos viendo hoy en día, ¿sí?, el avance de la tecnología, las redes sociales, el acceso a la información, no solamente el poder escuchar prédicas de otros pastores, de otras denominaciones, sino también el acceso a diferentes tipos de capacitaciones. Todo el tiempo, hoy las iglesias a nivel mundial de diferentes denominaciones están capacitando a su gente y también capacitando a personas o a líderes de otras iglesias, de otros ministerios, equipándoles para que puedan llevar el mensaje del evangelio pues de una forma más efectiva. Y claro, pudiésemos vernos grandemente beneficiados de muchísimas herramientas que podemos encontrar en otros ministerios y que pueden darnos y poner a disposición de todos nosotros, no solamente los que estamos en el liderazgo de la iglesia, sino también a las personas que asistimos regularmente y nos congregamos en la iglesia. Pueden que nos estén dando herramientas que en nuestra propia congregación no estamos recibiendo. Tal vez contenidos que nos parezcan mucho más edificantes para nuestros hijos, o si tienes hijos adolescentes, para tus hijos adolescentes, o si tienes problemas particulares de pareja, puedas estar accediendo a contenidos que, claro, pueden ayudarte favorablemente en estos asuntos. Pero puede que también en esa búsqueda de respuestas seamos entonces poco a poco desviados, familia, a un evangelio diferente. Porque Satanás es muy astuto. Él utiliza justamente nuestras necesidades para ir llevándonos a un terreno cómodo donde él pueda tergiversar lo que realmente es el evangelio, los atributos de nuestro Dios, la forma en la que debemos entender la salvación, la gracia, el arrepentimiento. Y esto es un fenómeno muy curioso en la iglesia, porque con esta excusa de que claro, yo necesito recibir en otro lugar, o incluso ni siquiera hablemos de personas adultas, hablemos de que a veces nos importa más la atención de nuestros hijos, o que nuestros hijos sean edificados o estén aprendiendo, o que cuando vayan a la iglesia tengan un espacio donde puedan jugar, o donde los puedan atender, para nosotros los adultos poder tener tiempos para buscar al Señor. Aún esa puede ser una excusa, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el evangelio? ¿Sí? ¿Hasta qué nivel realmente estamos aún en el evangelio predicado por los apóstoles y estamos manteniéndonos en una sana doctrina, en una doctrina central?
en una doctrina que no raya en los extremos, ¿sí? Y eso es un poco lo que el apóstol Pablo está intentando explicarles a los Gálatas en este pasaje. Entonces vamos a continuar leyendo la palabra de Dios en el versículo 9. Dice de la siguiente manera. Dice, como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y aquí podemos preguntarnos algo y es, ¿cómo podemos determinar si algo que estamos escuchando realmente está centrado en la palabra de Dios o no? Y creo que esto es un tema bastante importante para la iglesia en general, porque hay un fenómeno que está ocurriendo al interior de la iglesia y es que en muchos casos no nos gusta profundizar en la palabra de Dios. Creo que nos hemos acostumbrado a simplemente leer nuestros pasajes diarios, Antiguo, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Hacemos una lectura somera en la mañana y creemos que con esto es suficiente, que estamos siendo alimentados. De pronto, tal vez te conectas a un devocional online y escuchas la palabra de Dios, pero recordemos que en nuestra familia siempre nos enseñaron las vías de alimentación: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Qué tanto realmente estamos practicando a cabalidad las 5 vías de alimentación? Y hemos dejado a un lado las 2 últimas, que son las más importantes: estudiar, o las 3 últimas: estudiar, memorizar y meditar. Nos hemos quedado solamente con el oír y con el leer, pero a veces tenemos que preguntarnos qué tan profunda es nuestra lectura, qué tanto es nuestra comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Estamos realmente entendiendo qué es lo que la palabra de Dios está enseñando? ¿Qué es lo que me está dejando a mi vida? ¿Qué pasa cuando escuchamos la predicación? ¿Estamos realmente pasando por el filtro de la palabra de Dios ese mensaje que estamos escuchando? Que, como dice el mismo apóstol Pablo, dice, si aún nosotros, fíjate cómo el mismo apóstol Pablo se aplica, ¿sí?, este método de corregir la falsa enseñanza a él mismo. Y le dice a su iglesia, si nosotros, ¿sí?, les llegásemos a anunciar un evangelio contrario al que les hemos anunciado hasta ahora, dice, sea un anatema. Y creo que es importante que como iglesia meditemos un poco en esto. ¿Realmente estamos comprendiendo cómo se debe predicar un evangelio sano? ¿Cómo se debe llevar a una persona a que ame genuinamente al Señor? ¿Cómo estamos llevando a las personas a que sean genuinamente discípulos de Jesús y no nuestros? Y esa parte creo que es muy importante analizarla dentro de las iglesias. Ahora, recordemos que como hijos de Dios, nuestro primer ministerio es nuestra propia familia. ¿Cómo estamos llevando el evangelio a nuestra esposa? ¿Cómo estamos llevando el evangelio a nuestros hijos? ¿Estamos teniendo tiempos de calidad con ellos donde nos sentamos a compartirles la palabra de Dios, a enseñarles? Esa es la reflexión que quiero que hagamos en este tiempo. Miren lo que dice el verso 10. Dice, porque ahora satisfago a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. Y creo que una de las formas de identificar un falso evangelio o una falsa enseñanza es cuando la enseñanza está centrada en el hombre, en la persona. Cuando la predicación busca exaltar al hombre, cuando la predicación lo que busca es llenarte de ideas que favorezcan tu ego o que te hagan sentir que tú puedes hacer las cosas, sencillamente confiar, pero no hay un mensaje que te lleve a tomar la decisión de apartarte del pecado, pues puedes entonces estar pensando seriamente en que puedes estar escuchando un evangelio diferente, distinto, porque tristemente el evangelio ya no está centrado en lo que debería estar centrado, que es el arrepentimiento. Una predicación tiene el objetivo de llevar a los oyentes a arrepentirse, a apartarse de su pecado. Si la predicación no está teniendo este objetivo, la pregunta es, ¿qué es lo que está alimentando entonces la predicación? Y no solamente la que escuchamos en la iglesia, sino la predicación que hacemos en nuestras casas. Porque nosotros somos
evangelizadores y embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la responsabilidad de la predicación no es solamente del pastor, la responsabilidad de la predicación es de toda la iglesia. Todos nosotros deberíamos estar evangelizando y predicando a Cristo como modo de vida. Entonces Pablo hace una pregunta aquí en el versículo 10 bien interesante y es, ¿acaso satisfago a hombres? ¿Sí? ¿O busco agradar a hombres? Porque si aún agradara a hombres, dice, no sería esclavo de Cristo. Y creo que Jesús ha dejado de ser el centro del Evangelio. Creo que estamos más preocupados en otro tipo de circunstancias y de situaciones. Y solo ponte a pensar por un momento todas las predicaciones que actualmente se encuentran rondando el Internet. Y cuando tú te paras un momento y analizas este panorama del Evangelio a nivel mundial, te das cuenta que cada vez menos se está buscando predicar el arrepentimiento y cada vez más se predica un evangelio sensacionalista, un evangelio que busca distraer a la congregación, pero que no está buscando nuestro arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es un proceso, es necesario entenderlo. Por eso el verso 11 dice, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Creo que el tema de la revelación de la palabra de Dios es extremadamente importante. Y cuando el evangelio no tiene esa revelación especial de su palabra de forma personal a cada uno de nosotros, pues ahí es entonces cuando empezamos a tener una perspectiva diferente de lo que fue predicado por los apóstoles y lo que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Así que familia, quiero invitarles a que meditemos en cómo estamos comprendiendo el evangelio que está siendo predicado hoy en día. Si estamos siendo más alimentados por contenidos o estamos realmente yendo a la fuente. ¿Qué tanto estamos yendo a la fuente? ¿Qué tanto estás yendo a su palabra? ¿Qué tanto estás dedicando tiempo a comprender tú directamente las palabras de Dios para luego pasar por ese mismo filtro de su palabra todas las cosas que escuchas, aún la propia predicación dentro de nuestras iglesias? Si todos nosotros pasásemos por el filtro de la palabra de Dios, cada enseñanza que recibimos, cada audio que escuchamos, cada imagen que compartimos, tendríamos realmente un resultado visible dentro de las iglesias. Pero tristemente vemos un estancamiento en la iglesia de hoy. Las iglesias no están creciendo. ¿Y por qué no están creciendo las iglesias? Es la pregunta. Porque hoy el evangelio tiene que predicarse con mucha más autoridad. Y la iglesia no está preparada porque tiene faltantes doctrinales. Hay muchas falencias en las personas. No estamos respondiendo a las necesidades de este mundo. Y eso es justamente porque no estamos entendiendo el evangelio. Hay que entender la profundidad de su palabra. Y si no tenemos autoridad para predicar su palabra, va a ser muy complicado, muy difícil poder traer nuevamente almas para Cristo, poder ganar almas como es el mandato superior de Mateo 28, del 18 al 20. Por eso entonces, familia, quiero invitarles a que oremos en esta oportunidad y le pidamos a Dios que nos equipe con su palabra para poder llevar el evangelio de una manera sana, quitando toda la tergiversación que hoy en día está teniendo la palabra de Dios y que podamos predicar un evangelio centrado en Cristo y centrado en su palabra. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder entender que hay principios, Señor, revelacionales que por todo el avance, Señor, que ha tenido este mundo ideológico, aún, Señor, los hemos dejado a un lado. Nos hemos olvidado, Señor, de que el centro del evangelio eres tú, de que lo que tú buscas de nosotros es un genuino arrepentimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder caer en un genuino arrepentimiento, a entender el objetivo de tu palabra. Sabemos, Señor, que nuestra naturaleza caída todo el tiempo nos lleva a hacer el mal, Señor, nos lleva a abrazar el pecado. Pero ayúdanos, Señor, danos esa doble porción de tu Espíritu para permanecer en la santidad a la cual tú nos llamas. Sabemos que no es fácil, no es sencillo, pero
danos, Señor, esa doble porción de tu Espíritu para permanecer, Señor, así como permanecieron los apóstoles, así, Padre Celestial, como tu Hijo pudo llegar en santidad hasta la cruz. Padre, entendemos que es una obra, que no somos productos terminados, pero te pedimos que tú nos permitas predicar un sano evangelio, que no nos permitas ser desviados como lo fueron, Señor, los Gálatas. Danos esa capacidad, Dios, de discernimiento sobrenatural a través de tu Espíritu. Que esta tu iglesia, Padre Dios, vea tu gracia y tu misericordia en todo tiempo y en todo momento. Quédate con nosotros, Padre Dios, en este tiempo y síguenos edificando a través de tu palabra siempre en Cristo Jesús. Amén, familia. Que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, si esta meditación les ha ayudado, si esta meditación les ha sido de bendición, les invitamos a que la compartan con sus amigos y con sus familiares y todas las personas que puedan verse beneficiadas de los contenidos que hacemos para ustedes. Un abrazo grande desde aquí, desde la ciudad de Santiago de Chile, y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.